Gusto ya tener en los estudios al diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdoñán, bienvenido a Palabras Cruzadas, y Juan Gorosterrazú, diputado del Frente Amplio por el departamento de Paysandú. Al principio del programa les contábamos, integran la Comisión de Tenencia Responsable y Maltrato Animal. Ocurrieron hechos que llamaron la atención de la opinión pública. Conversábamos que en Paysandú hubo muchas movilizaciones por hechos de violencia que vinculan crueldad y dar muerte a animales. Hay como un sentimiento de una mayor severidad hacia aquellas personas que atentan contra la vida de los animales. Y ustedes en el Parlamento están trabajando en el tema. Hay un proyecto del diputado Gisdoñán. Hay proyectos de la bancada del Frente Amplio, pero también de otras bancadas, ¿no? Está de Cabildo Abierto, del Partido Colorado. Es cuestión de aunar esfuerzos para ponerse de acuerdo, se podría decir así. Empezamos de pronto con Gisdoñán. Bienvenido. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de Radio Sarandí. Bueno, sí, nosotros tenemos la convicción de que de alguna manera la mesa está servida para que se pueda aprobar algo. Es un tema que tiene un amplio apoyo popular, pero que no ha logrado el Parlamento llegar a los acuerdos para que exista una normativa. Nosotros hemos hecho principal hincapié en que lo que hemos trabajado no es un proyecto de bienestar animal, sino una ley, un proyecto de ley que va justamente para regular lo que son las sanciones y que sean incluso de tipo penal, algunas, cuando se configuran determinadas justamente circunstancias, por lo cual no hemos presentado algo que sea a tapa cerrada ni mucho menos. Tenemos la expectativa de que todos podamos hacer los aportes, pero creemos que el tiempo es ahora y que seguir dilatando esta situación lo que va a llevar es justamente a que puedan seguir pasando hechos lamentables como la que lamentablemente hemos visto estos últimos tiempos, y que que según los datos justamente del INBA rondan a veces los 500 casos por mes, que eso es un disparate, y que esos son los que son denunciados. Todo el resto que pasa y no se denuncia, creo que es un problema importante y grave, que requiere tener también soluciones importantes y que revistan esa gravedad. Juan, desde la bancada del Frente Amplio, ¿cómo se está viendo el tema? Bien, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y realmente sí, es un tema que lo venimos trabajando incluso con el INBA, ¿no? Porque en definitiva el Uruguay ha hecho todo un proceso de maduración. Creo que ha hecho un proceso de maduración de desnaturalizar ciertas violencias, y sin dudas que el tema de los vínculos con los animales, sobre todo los vínculos con los animales de compañía, ha ganado en la agenda pública a partir de una serie de políticas que se han ido implementando desde lo que era la Comisión de Zoonosis, pero después cómo fue evolucionando de tener las COTRIBA, las CODETRIBA, la CONAOVA, ¿no? Y poder llegar al INBA, y ahora creo que tiene que tener una mayor fortaleza en cuanto a la estructura, ¿no? O sea, tiene una estructura que quedó muy, muy debilitada. De hecho, el presidente, por ejemplo, es honorario. En los 19 departamentos no tiene una estructura armada como para responder. Yo pongo el ejemplo de las multas, ¿no? Uno hace una multa de tránsito en el interior y tienen los inspectores que están fiscalizando. A nadie se le ocurre que venga esa infracción a Montevideo y que de ahí virtualmente se pueda resolver. Yo creo que eso marca en cierta medida que se necesita avanzar, y particularmente lo que pasó en Paysandú con el tema de ese horror, ¿no? Esa barbarie del ataque que se le hizo a una perra indefensa, en realidad llamó a la reflexión de todos los actores. Me parece que eso fue también un hito, un antes y un después, en cuanto a considerar también mayores penas para quien cometen este tipo de aberracidades, ¿no? Porque en definitiva están atentando contra el animal, pero también contra la persona, porque tiene un vínculo de afecto y eso sabe que le va a generar un daño. Y creo que en ese sentido fue la manifestación que se produjo en Paysandú, que fue de las más grandes que hemos visto, y incluso con otros
otros temas no había visto una manifestación de estas dimensiones, ¿no? Ahora, queda claro que por los últimos hechos, lo que ha pasado, la cantidad de episodios que hemos registrado, es necesario legislar en este tema, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que llegamos a este extremo de tal violencia contra los animales? ¿Qué explicación le encuentran ustedes? Bueno, a ver, claramente, como varios temas, termina siendo un tema justamente de la sociedad y lamentablemente vemos cómo llega material hoy a través de las redes, todo, yo creo que también no han contribuido justamente en esa línea y bueno, hay personas que está comprobado que de alguna manera terminan teniendo esos niveles de violencia, ese nivel de poder llevar adelante este tipo de acciones que muchos empiezan con animales y después terminan también cometiendo delitos mucho más graves con seres humanos también. Entonces, creo que es parte del todo y que obviamente es necesario tener una visión distinta. Haciendo lo mismo no se obtiene resultados distintos. Creemos que estamos en una situación, como decíamos hoy, que amerita cambiar lo que es el ordenamiento jurídico. Sabemos que existen hoy sanciones, pero está claro que no son suficientes y está claro también que no van a solucionar todo, pero a la hora quizás de una persona evaluar si va a ser o no un acto de crueldad de este tipo, no es lo mismo que no pase nada, como ahora, a que tenga una sanción de tipo penal. Uh-huh. ¿Será también una necesidad como de ver a los animales de compañía como ocurre en otros países, en Chile, por decir algo, o en España también, como seres sintientes? Porque en definitiva yo he visto que países que han trabajado los delitos también trabajan como el lugar que empieza a tener los animales en la sociedad, ¿no? Es decir, dado que son muy importantes para las personas, eso. Y en el Uruguay ni que hablar, que lo son. Tenemos un número de cantidad de animales por persona que es realmente muy alto. Entonces, también cambiar el lugar, ¿no? Digo, como los animales, como eso, ¿no? Los animales de compañía, digo, como seres sintientes y no como algo así como bienes muebles. Sí. Claramente que creo que el camino va hacia ahí, pero también hay que ser muy, muy cuidadoso en cuanto a avanzar. El otro día lo conversábamos con Pedro de que requiere una mirada intersectorial y multidimensional, ¿no? Si bien desde el punto de vista penal requiere una mirada, también del punto de vista administrativo y después de acuerdo a lo posible, ¿no? Yo creo que el Uruguay en ese sentido ha avanzado sustancialmente en esto, en poder considerarlo un hecho de la agenda pública. Y hoy, nadie escapa a esto, ¿no? Esto es parte de la agenda pública, así como tenemos la agenda verde. Yo creo que la agenda animalista también es parte de la agenda pública. Y en eso tenemos que estar, los actores que estamos en el sistema político también actualizados y, bueno, estudiando también leyes que pueda hacer una legislación comparada, como para poder aplicarla de acuerdo a nuestras circunstancias también. Yo creo que en la medida de las posibilidades se va a ir avanzando teniendo todos estos recaudos, ¿no? Uh-huh. Hay en el caso de la comisión de ustedes, ¿no? ¿Se cree que hay que, por ejemplo, fortalecer la institucionalidad? Porque, a través de la LUC se creó el INBA, pero bueno, ahora es cuestión de también darle al INBA como, ¿no? Al Instituto de Bienestar Animal, digo, darle estructura, darle institucionalidad, darle autoridades que puedan tomar decisiones. Presupuesto. Yo Bueno. creo que eso es lo más importante también, Claro. desde el punto de vista que para poder tener un contralor, como decía Juan, tener otro tipo de actuación mucho más rápida, es necesario tener los medios y hoy obviamente no los tiene, no los tuvo tampoco en el periodo anterior. Es una realidad, sí, se tuvo la iniciativa, se lo valoró como corresponde. Yo creo que fue un acierto del gobierno anterior generar esta estructura, pero hay que llenarla y hay que darle los medios para que pueda actuar. Nosotros estamos convencidos de que el instrumento es bueno siempre y cuando pueda tener justamente una actuación. Y hoy no es por mala voluntad o no es por quizás justamente que no exista ese convencimiento de que es el camino correcto, sino que puede faltar gente, pueden faltar recursos y bueno, de ese lugar creo que sí, que de ese convencimiento que hay de todo el mundo de decir, bueno, en esto hay que trabajar, bueno, que se vea reflejado también en el presupuesto que se da a Lima, ¿no? ¿Se tiene claro, por ejemplo, cómo actuar si se trata, obviamente, de matar a un animal de compañía,
de tratarlo con crueldad, de cometer delitos sexuales contra animales de compañía, cosa que también sucede. Es decir, son como distintas situaciones, incluso distintos grados de delito, me parece. Sí, sí, sin dudas. Sin dudas que eso, por eso decía hoy, ¿no? Que eso requiere un análisis de cada una de las situaciones, también de todo el sistema judicial, ¿no? El otro día conversaba con los fiscales y también me decían, bueno, hay que ser muy cuidadoso en el tema de agregar más penas en cuanto al sistema judicial y que no quede sobresaturado con algunas situaciones y después entremos a postergar otras. Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso y creo que en ese lugar me parece que la comisión y creo que este Parlamento está llamado a jugar un papel muy importante, como lo estamos haciendo. En la semana pasada pudimos aprobar una ley unánime en la ley de fronteras y en la ley de Uruguay Impulsa, de lo que era Jornales Solidarios. Me parece que la ciudadanía nos dio una herramienta que creo que es muy válida a los legisladores y a los partidos políticos de poder articular y generar políticas públicas independientemente de la mirada que tengamos, tratar de ponernos de acuerdo, poner en el centro a las personas o a los problemas del país y ponernos de acuerdo, porque en definitiva para eso también nos pagan el sueldo, para eso se aportan los impuestos y bueno, creo que en ese sentido estamos avanzando en poder ponernos de acuerdo y creo que este va a ser otro de los temas que vamos a tener que trabajar en conjunto. Bueno, justamente, diputados no hay mayorías, hay que negociar, ¿no? ¿Son optimistas en que esto pueda salir? Bueno, a ver, nosotros venimos del proyecto, yo lo había presentado en la legislatura pasada, como decía él, hay gente que entiende que esto no debería ser regulado en materia penal, que hay otros temas y que los juzgados ya están saturados, que los fiscales no tienen tiempo para trabajar otros temas. A ver, nosotros creemos que no, lo hemos hablado con otros fiscales, cuando redactamos el proyecto lo hicimos con la ayuda justamente de la Fiscalía. Creemos que el problema no es, en definitiva, lo que pueda pasar en la realidad. Hay un problema, sí, obviamente también de funcionamiento de la justicia, que es otro problema que también se ve reflejado en esto, se ve reflejado en otros temas como también la violencia en el deporte, que muchas veces nos dicen hay cosas menores que llegan a una fiscalía y bueno, y el papel queda para abajo porque hay otras cosas que son más graves y en definitiva no se termina haciendo nada. Y bueno, y esos son los debates que creo que como país nos merecemos también y nos debemos, ¿no? Porque en realidad, ¿quién tiene una tabla para valorar qué es mejor, qué es más importante, qué es lo que vale más? Yo creo que acá lo que tenemos que entender es que la garantía para los ciudadanos en una sociedad, en un Estado de Derecho, es fundamental. Y bueno, y generar las condiciones para que estas acciones tan tristes, tan dramáticas, tan importantes y tan atroces, no queden como otro trámite menor en un escritorio, y no por mala voluntad de un funcionario público, sino porque en realidad no tiene cómo responder a todos los Pero ustedes sienten, ¿no? que la crítica va porque hay otros temas quizás más importantes que atender que esto. ¿Eso lo sienten ustedes hoy? No. Yo creo que en realidad, de hecho, cuando sucedió lo de Paysandú, se procedió relativamente rápido. Y ¿qué pasó en ese caso? ¿Qué pasó con el caso, no, específicamente, qué pasó con la mujer que finalmente se comprobó que... Y en sí fue imputada por otro delito, no fue exclusivamente por el tema, bueno, si había decapitado una perra o no. Eso que en realidad es lo que está en discusión, ¿no? Si efectivamente tienen que imputar por otro delito o efectivamente por lo que hizo contra un animal, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que estamos discutiendo, estamos intercambiando y creo que en ese sentido se puede avanzar. ¿Cree que se puede avanzar en llegar a modificar lo que existe hoy, la legislación que existe hoy? Yo creo que sí, y que se tiene que cambiar, porque si no, no va a cambiar nada. O sea, lo que pasó en Paysandú, como decía él, es el ejemplo más claro. O sea, una persona que nosotros aparte lo pusimos también como un agravante, porque es mucho más normal de lo que parece el agarrarse con los perros, con los gatos, que eran la mascota de la pareja, luego que se pelean, usar a la mascota como también. Entonces, ¿qué pasa? Acá terminaron imputando a la persona por violencia privada contra la otra y en realidad lo que pasó fue que le cortaron la cabeza a
un animal. Entonces, yo creo que no es lo mismo el que vos te pelees con tu pareja a que vos te pelees con tu pareja y le cortes la cabeza al animal que tenían juntos. Me parece que hay que tener otro tratamiento distinto y para ese tratamiento distinto tiene que haber otra normativa que hoy no hay. Les proponemos una pequeña pausa y ya seguimos conversando. Pedro Gizdoñán del Partido Nacional y Juan Gorosterrazú del Frente Amplio, departamento de Paysandú, bueno, son parte de la Comisión de Tenencia Responsable y Maltrato Animal. Se está trabajando en legislación para volver más severa, se puede decir, la actuación de las penas, la actuación de la justicia frente a aquellas personas que cometen maltrato, crueldad hacia los animales. Ustedes decían, bueno, hay resistencia desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial por todo el trabajo que hay, pero también hay como un impulso desde la gente de tomar más en cuenta estos temas y que no se la lleven gratis a aquellos que cometen crueldad contra los animales de compañía, fundamentalmente, ¿no? Es así. Es así, y lo veníamos hablando, creemos que es bien importante que de alguna manera se pueda recoger ese sentir popular y que en definitiva podamos avanzar en esto, como decías vos, en un montón de países se ha podido hacer y creemos que el primer paso está, que es el convencimiento de que hay que cambiar y bueno, y ahora, como decía Juan también, lograr los acuerdos para que pueda salir, en definitiva tener otro tipo de normativa que proteja de otra manera también a los animales. Hay una clave acá que también, hablando de la tenencia responsable, nosotros, por ejemplo, todas las semanas tenemos un espacio que le dedicamos junto a nuestra compañera Gabriela Iríbar al bienestar animal, ¿no? A cuestiones vinculadas a los animales. Y ella nos contaba del cambio en las dinámicas familiares y de rutinas, ¿no? Hoy hay una realidad en nuestro país que tenemos pocos nacimientos, hay pocos niños, y ella nos contaba, según su experiencia en la veterinaria, que hay muchas parejas jóvenes que adoptan animales, un perro, un gato, y eso va de la mano con la tenencia responsable, ¿no? De saber cómo hay que cuidar un animal, en qué lugar hay que tenerlo. ¿Cómo lo ven esto ustedes? ¿Cómo se puede avanzar en esa materia, por ejemplo? Yo creo que eso es parte de la discusión que vamos a tener que dar del fortalecimiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal. A partir de que, incluso es más, yo me animo a plantear el tema de que no necesariamente tiene que estar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Por qué? Porque tiene cuestiones que hacen referencia a lo cultural, tienen que ver con especies protegidas como el ambiente, ¿no? Hay una serie de elementos que uno requeriría de mirarlo multidimensionalmente al tema. Y esto que vos planteás es bien cierto, ¿no? Hoy cada vez más hay emprendimientos, empresas que en realidad viven en un comercio también asociado a las mascotas, ¿no? Eso que vos decías, la dinámica, bueno, ¿con quién dejo la mascota si me voy de viaje? ¿Quién los cuida? ¿Quién les da alimento? Esto de la adopción, la venta también de mascotas, lo de las raciones. Creo que hay una serie de elementos que esto requiere una mirada de distintos sectores, no solamente del Ministerio de Ganadería, que es uno de los actores, yo que sé, para la habilitación del tráfico de animales por un lado para otro de otros países, pero después yo creo que tiene mucho componente de lo cultural, mucho, desde la responsabilidad de levantar la materia fecal de los perros, de cuidar todo eso. El tema de convivencia. Es tema de convivencia que tiene que ver con eso. También poníamos el ejemplo de lo que está pasando también en el interior profundo con la jauría de perros que matan ovejas. O sea, ahí la tenencia responsable brilla por la ausencia. Yo me acuerdo en el Código de Seguridad Rural del 1800, ya se legislaba había áreas protegidas de dónde no debería haber, dónde eran la producción ovina y en definitiva no tenía que haber tantos perros, y también la cantidad de perros que tiene que haber por vivienda. MEVIR tiene una ley que está bien específica en eso, cuántos animales y perros tienen que haber por vivienda. Yo creo que hay que avanzar en eso y en el control también de eso, ¿no? Pedro, ¿cómo lo ves vos eso? Bueno, sí, obviamente termina siendo todo un tema de educación, ¿no? Yo creo que acá el Uruguay en un montón de aspectos ha visto un retroceso en la convivencia y termina siendo también un tema que nace de justamente el cambio que ha habido en la educación. El Uruguay históricamente era un país donde había otro respeto, había otra forma de
de tratarse entre compatriotas, y bueno, y hoy lamentablemente lo vemos en esto, lo vemos, ustedes hablaban de lo que son los animales que dejan la materia fecal en la vereda, y eso a veces genera hasta un conflicto entre los vecinos, cuando uno le reclama por qué no lo limpia, y el otro, en vez de reconocer que está mal porque el perro es de él, le contesta, y bueno, y se arman toda una ida y vuelta que no está bueno y que no debería pasar, y yo creo que es en gran medida por un comportamiento que hay en la sociedad que también nace en un tema educativo, ¿no? Y en un respeto que se ha perdido en un montón de cosas, en una quizás organización social que ha tenido cambios y que ha pasado en el mundo entero, pero que claro, nosotros que estamos acostumbrados a que el Uruguay tenga otra forma, nos duele, porque no es lo que nosotros consideramos que corresponda, pero sí, es una realidad. En muchos casos hay más perros que gente, y hoy en día en determinados barrios donde hay una alta densidad de población, es más notorio todavía cuando hay muchos edificios de apartamentos, que por cuadra hay un montón de perros. Bueno, después los ven Positos, los ven en Parque Rodó, los ven en el centro. Digo, hay cosas que me parece que rompen los ojos y que hay que trabajar de otra manera, y que es un tema educativo, porque creo que a nadie le tienen que decir, che, si vas con un perro y haces sus necesidades, la tenés que juntar vos, porque no tiene por qué juntártela a otro. Eso tendría que ser natural, y bueno, lamentablemente no está funcionando, y ahí es donde tiene que haber otro tipo de control, y bueno, que de alguna manera se empieza a hacer, si no es por motu propio, por lo menos porque va a recibir un castigo después. Estábamos hablando también de lo que pasó en la jornada después del clásico, donde 2 personas fallecidas, que hay una investigación judicial en curso, y hay 2 personas heridas, y el partido fue sin público, ¿no? Digo, lo cual es impactante realmente lo que pasó, y el tema de las banderas, y si tenés banderas, y si te robo las banderas, y si voy hasta tu casa, y realmente no sé cómo vieron esos hechos, ¿no? Eso para mí es demencial ya. Lo que pasó este fin de semana, primero que mucho dolor, ¿no? Me parece que eso para todos los uruguayos, más allá, más acá, creo que se haya llegado a ese límite de por una bandera ir y que le 2 tiros a 2 personas que mueran por eso, ya es un horror, es un horror. Yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar a todos, principalmente a los que tenemos alguna responsabilidad, y sobre todo a los dirigentes, a hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Un partido no puede terminar con la vida de una persona. Me parece que eso habla muy mal de una sociedad, y tenemos que recuperar lo que decía Pedro de los valores. Nosotros podemos tener ideas diferentes, pero no por eso nos tenemos que llevar mal o incluso pelearnos o lo que fuere, y mucho menos pegar un tiro. O sea, es como que demasiado. Yo lo viví el otro día cuando me enteré, y cuando uno empieza a ver las noticias, esto es un horror. ¿Cómo está pasando esto en la sociedad uruguaya? Yo creo que tenemos que reflexionar, realmente reflexionar, hacer un parate, pensar efectivamente, y bueno, y esto, ¿no? De volver a lo cultural, a campañas de difusión, trabajar mucho en la ley de salud mental. A mí me parece que en lo que es particular, nosotros avanzamos en la ley de salud mental, en el plan de salud mental de Río Negro, me tocó participar como consultor. Me parece que hay mucho para trabajar ahí, desde la facultad de Psicología, de Facultad de Medicina, de Ciencias Sociales, de Enfermería. Todas creo que están en esa línea de poder aportar, y me parece que los medios de comunicación, que no están en la ley, que eso fue una de las cuestiones que yo marqué, me parece que hay un componente de comunicación que debe ser central en la ley de salud mental. Y bueno, creo que lo vamos a plantear también ahora en la comisión bicameral, y esto viene a cuenta de esto, ¿no? Pedro, vos venís trabajando en el tema de violencia en el deporte ya desde hace un tiempo, incluso con un proyecto. ¿Qué reflexión te genera todo esto que pasó el fin de semana? Y bueno, no, lo que le genera a todo el mundo. Primero, la sorpresa de que lamentablemente pasan este tipo de cosas. Nos cuesta entender cómo se puede llegar a una situación de que por una bandera, o vimos las imágenes de gente corriendo por una calle con otro a los tiros atrás, que parecía el lejano oeste y no Uruguay en el 2025, y que la motivación sea que justamente vayan en moto a robar una bandera, y los otros, o sea, es horrible. No es patrimonio de ningún club, eso también está bueno, porque a veces acá como
lo fácil siempre es decir, fueron estos, fueron los otros. Acá claramente no estamos hablando de hinchas. Yo le comentaba justo a mi esposa, estábamos mirando la cosa, acá te ponen que matan a un hincha, 2 hinchas. Un hincha es el que se calentó porque perdió el cuadro y apagó la radio y por 2 días no le hable porque está enojado. Un hincha no es el que sale con un revólver a robar una bandera porque perdió el cuadro. Esos son delincuentes. Y los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes. Lo que llamaba la atención es un poco lo que decías vos. A ver, hay un clásico a puerta cerrada que ya es triste de por sí. O sea, la jornada fue toda triste porque arranca con un partido que es la fiesta del Uruguay sin nadie, sin gente. Después, justamente por hechos que pasaron hace muy poco tiempo, porque ahora parece que fue hace 2000 años que le tiraron la bengala al policía, que tuvo días en el CTI, que tiraron no sé cuántas bengalas más, que por un tema de puntería no estábamos también con otro tema mucho más grave, y ahora pasa esto. Cuando nosotros consultábamos con gente del ministerio, incluso, bueno, por lo menos en esta van a estar más tranquilos porque no hay gente, no decía sí, pero hay no sé cuántos puntos que son conflictivos. Seguramente este no era un punto, porque era una casa con una bandera. Imagínense, Toledo, ¿quién se todo lo otro, que en Las Piedras también hubo otro en episodio. Entonces, es un tema que realmente nos tiene que ocupar. Yo comparto que debe ser un tema es un ejemplo claro de política de Estado, ¿no? Acá no pero puede tampoco, haber en cuanto a la violencia en el deporte, tampoco hay tanto acuerdo, ¿no? Porque hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay quienes creen que el Ministerio del Interior tiene que estar dentro de los estadios, hay quienes creen que no deben estar, y bueno, en definitiva no hay acuerdo. Y vos ves a la vez gente que actúa como delincuentes y que gozan de protección. Y solo con ver los abogados que lo defienden ya te da la pauta que hay gente que tiene protección, que está rodeada, que digo, no, que alguien sostiene esos honorarios, alguien lo sostiene. Entonces vos decís, esto es complejo. Sí. Obviamente que, ¿verdad? Que es complejo. Nosotros creo que muchas veces hay que ver cómo se llega a esa situación, si es por convencimiento que hay una defensa o a veces hasta por miedo también, porque hay dirigentes que reciben presiones, que tienen también que lidiar con esto, que no fue para lo que lo eligieron. Yo creo que más allá de lo que pueda significar una opinión de la policía adentro, sí o no, yo creo que el razonamiento tiene que ser mucho más práctico que ideológico. Si ahora tenemos esta forma de actuar y pasa lo que pasa, tenemos que cambiar. O sea, que yo creo que dejando todo como está no es la solución. Hemos ido renunciando a compartir tribunas, a compartir ya estadios, porque los clásicos son con público local nada más, que era en Uruguay, era impensado. Antes, yo tengo 40 años, tampoco soy de la prehistoria, íbamos con amigos de otro cuadro a la Olímpica, a los clásicos, y nunca pasó nada. Y ahora parece que no podés ni ir ni siquiera a una tribuna distinta. Ya es... Entonces, y tampoco podés tener una bandera ni ninguna identificación. ¿Quién va a ir ahora con una bandera? Pero mirá mañana, juega Peñarol y Racing. ¿Quién va? O sea, ¿andás con una camiseta de Peñarol en la calle? Con todo lo que pasó. Y a vos te parece lógico que nosotros estemos en esa situación. A mí, yo me resisto a creer que el Uruguay no tengamos que tener justamente cuidado hasta que para andar con una camiseta de fútbol. Entonces, hay que tener distintas actitudes. Me consta que hay. Yo creo que no hay ningún ministro de ningún partido que quiere que pasen estas cosas, porque obviamente es una mala noticia para cualquiera, más para un Ministerio del Interior o para un gobierno, pero me parece que haciendo lo mismo, como decía hoy, no se tienen los mismos resultados. Parece que lo repito, pero es lo que creo de verdad. Entonces, si no logramos tener otro tipo de actuación, lamentablemente no va a cambiar nada. Sin duda. Juan, Pedro, ha sido un gusto recibirlos esta tarde en Palabras Cruzadas y las seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.